¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Vale. Curious Watching. ¿Cómo te va, Dan? Bien, bien, gente, saludos. Bien, todos esperamos que estén muy bien. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Si ya se suscribieron, activen la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuevos videos. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una video reacción de unos compas de allá de Estados Unidos. De Florida, Estados Unidos. De Florida o Florida. ¿Cómo le dicen algunos? Florida. Florida, o pues como los que dicen Miami, ¿no? Y Miami. dicen Miami. Miami, unos chavos de Miami. Pero bueno, mejor de Florida. Y tocan black metal. ¿Sí es black metal o qué sí, black categoría metal, se les pondría? Sí entra dentro del black metal, pero depresivo. 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 Vamos a ver si puede con estos seres blindados contra la depresión, señores. Vamos a ver ¿cómo se llama, Adam? La banda se llama Happy Days. Happy y Days. La canción se llama Don't Go. ¿Alguien la recomendó, Adán? La recomendó, sí, aquí la tengo, dame un momento. A ver, búscale. Porque esta ya llevaban varios días pidiéndola. Y... denme un momento, por favor. Sí, no te preocupes. Aquí está, Abraham Martínez. Abraham Martínez Sobres, ahí va la de Happy Days. Bueno, la banda se llama Happy Days, la canción, Happy ¿cómo Days, se llama, Dan? Don't Go. Don't Go, no te vayas. Sí, no te vayas. Como no te vayas, vamos a escucharla y ya vemos, ¿no? A ver qué tan depresiva se siente. A ver si es cierto. Vamos a escucharla, señores. Esto es Happy Days con la canción Don't Go. No se pongan tristes, ¿eh? Ey. Está el logo de la banda, ¿no? Unas sogas para ahorcarse. Ajá, y en medio trae una navaja, ¿no? una navaja esa para las venas. Dice, oye, tranquila, no soy tan melancólica, pero soy tranquila. Uh-huh. De repente dio el jalón. No sé si no tenga bajo o no se escucha, pero yo no lo noto. Sí, al parecer no se oye mucho el bass, no sé si no tenga o no tenga mucho volumen. Por la máscara falsa de la vida. Igual me suena un poco a ese género que en algún tiempo se le nombró emo, emotional. Ajá. ¿Quién crees que se dirija a la letra de la canción? Yo siento que se puede interpretarse como que se la está cantando alguna persona. Ajá. Pero puede ser que también se la esté interpretando la vida misma. ¿O a él? O a él también. A él que igual se le fue la parte que le daba las fuerzas. Uh-huh. Y por eso ya no quiere saber nada.
Derrotado por la vida, dice allí. Creo que es uno de sus discos. Ajá. No, ya le cambiaron un poquito la guitarra, ya me estaba desesperando un poquito. Ah, vientos. Que suena un poco más como a punk, ¿no? Ajá, como más punk. Ah, órale. Sí, ya después de ser Black. Esas guitarras limpias se oyen muy ochenteras. Muy al estilo de Cure. Exactamente. Qué bueno que le cambiaron, el ritmo. Y sigo sin escuchar el bajo. No sé si tengan No, o no. yo no percibo el bajo. Me gustó más esta segunda parte. Doble bombito. Ya va a acabar al parecer, por eso ya le... ¿Sí ven? Ya está. Por favor no te vayas. Hasta ahí queda. Vientos. Así es la canción de Happy Days. Don't Go. Don't Go. Y bueno, lo chistoso aquí es que es lo contrario al nombre de la banda, ¿no? La banda es Días Felices. Y las canciones pues son un tanto más oscuras, depresivas, como tristes. Y como les decía entre la canción, la letra es así como que habla, uno se pregunta, ¿no? ¿A quién se la estará cantando? Que finalmente es lo primero, ¿no? Que se viene a la mente. Sí. Porque menciona que se va, ya no se quiere quedar, que ya te necesito, cosas de esas. Pero bueno, al final yo deduzco que la está cantando porque él se le fue parte de su ser y por eso está triste, deprimido, entonces ya no quiere vivir. Es lo que yo puedo deducir así de rápido, porque aunque sea sencillo está utilizando cierta metáfora, porque no está siendo tan directo. El que cante así de que se le fue a alguien no quiere decir que te me fuiste tú, ¿no? Sí, no. O sea, no necesariamente implica una relación con una persona. Puede ser, como decías, ¿no? Con uno mismo. Ajá. O un reclamo, como yo lo entendía, hacia la vida misma. Así es también. El mensaje o lo que se respira en la letra es el suicidio, ¿no? El como que ya no querer afrontar la vida. Y el cambio musical le cayó bastante bien. Porque se lleva un poco más de la mitad de la canción repitiendo el mismo círculo musical. Y el cambio a esas guitarras limpias, como bien dices, a lo de Cure. Sí, se parece más a... Se me figura. Ajá. Sí, suena más a eso. Y ochenteras. Y a esa oscuridad, ¿no? Que también representaba The Cure. A mí me recordaron mucho a otros a otro grupo que nos recomendaron, que se llama Nocturnal Depression, que van más o menos por la misma línea. misma línea, sí. Se parece un poquito. Y cabe recalcar que la grabación no se escucha de excelente calidad. No sé si tengan nuevos discos donde ya la calidad ya está mejor grabada, pero en esta canción como que sí, yo no escuché el bass. Sí, no sé si estaba muy muy bajito o no sé si solo sea batería y guitarra. Porque luego también pues hay bandas así, ¿no? Hay muchas bandas que son pura batería y guitarra. Sí, al parecer nada más son 2 integrantes. Ok. Pero no sé si ves que a veces son multiinstrumentistas, sí, ¿no? y tocan los instrumentos. Pero en este caso, como bien dices, no, el bajo yo tampoco lo percibí, ¿no? No lo noté.
No sé, la grabación también no se oye tan pulida, como que le falta trabajo, ¿no? O Sí. algún ingeniero que ahí le mueva los niveles. Puede ser eso, o a veces pasa, a veces se los he dicho, que luego a los músicos les gusta que quede así de una manera como oscura, Ujú. como, ¿cómo se podrá decir? Como con una niebla, ¿no? Que los cubra. También por el tipo de letra y todo eso, ¿no? Ujú. Como que lo que quieren ellos es reflejar totalmente ese sentir, Ujú. esos sentimientos. Entonces también puede ser que sea intencional, que se escuche así como oscuro, como triste. Así es. También puede ser. Entonces, digo, ya es cosa de que quien conozca Happy Days nos diga qué onda con estos chavos, si tienen nuevas grabaciones ya más actuales, porque se oye ya un tanto Sí, ya un tanto viejita, ¿no? añeja, sí. No sabemos, ¿no viste de qué año era, Dan? Como no investigaste por ahí. O sea, sí tenemos que están desde el 2007 hasta la fecha, y el último disco que sacaron fue en el 2012. Entonces, no sé si, por ejemplo, esa canción sea del último disco, del primero. O del primero, pero bueno, del 2012 para acá ya han pasado 6 años, ¿no? Ajá. Entonces, pues las tecnologías avanzan. Sí. O como bien dices, a lo mejor ellos lo quieren con ese ambiente. Quieren ese ambiente. Entonces, es muy difícil de saber, pero está, la verdad, para mí, desde mi punto de vista, está más o menos. Sí tiene sus partes buenas. Ajá. Algunas no me convencieron tanto como el principio, bueno, que lo alargan demasiado. El principio sí está un poquito largo, Está un poquito largo, y la manera en que se va lamentando, creo que sí le hizo falta como que un poco de más de claridad en la voz. Ajá. Porque al final la última frase la dice con su voz clara y no suena mal. No suena mal. Entonces, para mí así fue, ¿no? No, y al parecer como que también juegan con eso, ¿no? Porque como dices tú, como que se está lamentando, ¿no? Como que sus gritos son de auxilio, de dolor, de sufrimiento, no lo sé, así lo interpreto. Entonces puede ser que esté así como pidiendo ayuda. Entonces al final sí se oye hay un cachito donde se oye su voz clara, no se oye tan mal, pero igual si hubiera como jugado con eso desde el principio y así estar como que se hace más puede ser ameno. Más ameno, más atractiva la canción, ¿no? Tendría más variedad. Ajá. Pero bueno, así es como que quieren ellos plasmar su obra, y también está bien, ¿no? Sí, yo creo es el único punto en contra que tienen, así muy recalcable, de que duró está un poquito extendido el intro. Y bueno, sobre todo porque les hemos dicho que a veces es un tanto difícil escuchar una banda nueva y no sentir como que tienen más detalles o cositas que le puedan ir introduciendo a sus canciones. Creo que es el único punto, porque cuando empieza el otro ritmo a mí sí me gustó. La segunda parte, porque está dividida en dos, a mí me pareció buena. Me recordó muchas cosas ochenteras. Y las guitarras en el black metal es un poco raro escucharlas así limpias, ¿no? Sí. Con un ligero chorus. Es raro. Entonces por eso me quedé, órale, pues esas guitarras suenan como a The Cure, ¿no? Sí. Aquí en México, en Latinoamérica, como Soda Stereo, ¿no? Como Caifanes, que fueron como que muy allegados a la música de The Cure. A esa banda. Entonces con esos pequeños toques de limpieza se me hizo un tanto curioso. Ahora, lo que leía yo es que la mayoría de sus letras las escriben en noruego y las cantaban en noruego. Aquí yo la escuché en inglés, ¿no? ¿Cómo la escuchaste? Sí, había toda la mayoría de lo que cantó se escuchaba en inglés. A lo mejor había partecillas que le metía noruego. Lo que sí dicen es que ellos han sido influenciados enteramente por el black metal noruego, ¿no? Pues fíjense. Entonces, pero ellos no son europeos, no son noruegos, son estadounidenses. Son de acá, vecinos de arriba. Nuestros vecinos. Así es. Y esperemos que no tenga restricciones la canción, porque no encontramos pues mucho. Sí, si hasta este punto siguen viendo el video con sonido, es que no hubo problema, señores. Sí. Pero si ven que
en la parte de la música lo mutean, es porque ya hubo bronca. Uh-huh. Y es que buscamos y pues no encontramos permisos, ni reclamo, ni nada. Uh-huh. Entonces dijimos, pues hay que hacerla, digo. Sí. Finalmente ya si la subimos y ya nos mandan un mes después, a ver, ¿qué pasó con mi canción, chavo? O la bajas o te demando. Entonces, pero le repito, si hasta este momento escucharon todo lo que dijimos y la música, ves que no hay problema, okay, ¿no? Pasó la prueba de YouTube. Así es, señores. Y vámonos. Esto fue Happy Days con Don't Go, no te vayas. Y no estén tristes, no se pongan agüitados, no se depriman. Muchas gracias, les mandamos un abrazo, suscríbanse, denle like, déjenos un comentario a ver qué opinan de Happy Days, si ya los habían escuchado, si los conocían, qué opinan de la letra, uh-huh, de lo que hablan. Y si saben más, un poquito más acerca de ellos, pues también ahí escríbanos y leemos para ver qué otras cosas nos pueden enseñar. Exactamente. Vámonos a dar, muchas gracias. Vámonos. Cuídense mucho, les mandamos un abrazote. Y ahí la vemos, señores. Hasta pronto.